Buenas tardes, hermanos. En esta Santa Misa nos uniremos en acción de gracias con Roberto Flores Salas por su cumpleaños, por el bautismo de Misu Saori Cervantes Mendoza y de Anthony Adolfo Vargas Pérez. Pedimos por el eterno descanso de Juan Estanislao Vargas Gómez, Nicolás Romero Mateos, Isabel Solís Flores, Tomasa Montes Rodríguez, María Isabel Preciado Rincón, Juana López Sánchez a 1 año, Marcelo Jesús Nava Serrano, Enrique Díaz Torralba, Mario Gallardo Torralba, Jonás Melo, Guadalupe Morales Godínez, Laura Melgarejo Hernández, Teodomira Bracamontes Tejeda, Juliana de la Cruz Ortiz, Laura Ortiz Iturburo a 3 meses, Atanasia Torres Asensio, recordando su cumpleaños, Felipa Recendis Guerrero, Sotero Nava Reyes, Ángela Nava Galarce, María Araceli Ríos Benítez, Virginia García Arellano, Román Barrientos y Josefina Lemus. Descansen en paz. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesús resucitado, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que esté con todos ustedes. Participemos en la celebración de la Santa Misa de este quinto domingo del tiempo de Pascua, pidiendo primero perdón de nuestras faltas. Tú que al resucitar has renovado todas las cosas, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a transformar el mundo, Cristo, ten piedad. Tú que harás participar a todo el universo de la gloria de tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Yeah.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Así de este lado el micrófono. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había permanecido en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega, y éstos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia
de cualquier cosa que ella nos reproche, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece unido en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen unidos en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Yo creo que si Jesús hubiera hablado del maíz, del frijol, del jitomate, del limón, de la guayaba, de la papaya, de la sandía, etcétera, le entenderíamos perfectamente, porque todo eso aquí donde vivimos nosotros lo conocemos y hay muchas personas que lo siembran. Pero las uvas no es lo de nosotros, ¿verdad? Nosotros no sembramos uvas. Y por eso quizás nos pueda costar un poquito de trabajo su ejemplo, pero miren, no es tan complicado. Yo creo que si hay una parábola que ni siquiera necesita explicación, es la que ustedes acaban de escuchar. La vid es la planta. Los sarmientos son las ramas. Hagan de cuenta como el maracuyá.
así, unas enredaderas, ramas que se van enredando y donde cuelgan la fruta. Así los racimos de uva. Los sarmientos pues son las ramas y la vid es la planta de donde salen las ramas. Y Jesús nos dice hoy, si la rama no está pegada a la vid, se seca. No tiene vida por sí misma. Entonces el ejemplo que nos pone hoy, este domingo, el Señor, tiene que ver con eso. Y la pregunta obligada es, ¿qué es lo que espera el que sembró la vid? ¿Ramas? No, uvas. Espera frutos. Entonces, si nosotros decimos que tenemos fe en Jesucristo, la pregunta obligada es, ¿y cuáles son los frutos de lo que digo tener? Bien, el apóstol Santiago en algún pasaje de su única carta dice, el que dice que tiene fe, pero no tiene obras, no le creo. Es necesario las obras. Por eso, no sería de más hoy que nos preguntáramos, eso que tú llamas fe, como lo quieras tú llamar, ¿qué es lo que realmente está aportando a tu vida? Esa es la pregunta. ¿En qué consiste para nosotros tener fe? Y de aquí hay muchas cosas en las que ocuparnos y preguntarnos y respondernos. Vamos por partes. Si a usted le llega una de estas palabras, le hace pensar, le cuestiona, deje que la palabra de Dios haga eso. Ese es su trabajo. Porque, ¿saben? La fe primero no se juega en el terreno de los sentimientos. Muchas personas le apuestan a eso y están aferradas a eso. Unos dicen, ya no siento nada, debo estar perdiendo la fe. Díganme si no. Ya no siento nada, como que fuera un sentimiento. No hay duda de que la fe toca el corazón, que la fe se siente, se experimenta, se disfruta y a veces duele. Pero sería un error reducir la fe a los sentimientos y aún peor, a los sentimentalismos. Tendría fe si me emociono, si se me saltan las lágrimas, si siento algo. ¿Me explico? Y entonces nos estamos equivocando. La fe, como un amor auténtico, es una actitud responsable y razonada, una decisión personal, un compromiso, haya o no haya sentimientos. Así de sencillo. Entonces, pregúntese, ¿estamos ahí atorados en una fe que le apuesta a los sentimientos? Como ya no siento nada, es que yo cuando salí del retiro sentía bien bonito, pero ya no siento nada, ya me enfrié. La segunda cosa en la que debemos ocuparnos, pensar, es que la fe tampoco es una opinión. Cada creyente tiene la responsabilidad de aceptar a Dios en su vida e ir madurando y profundizando lo que supone ser discípulo de Jesús hoy, en sus circunstancias personales y también sociales, bien concretas. Cada cual vive su fe de un modo personal, único e intransferible. Pero cuidado, porque empieza a haber aquí ya problemas cuando algunos dicen, yo tengo mis propias ideas y creo lo que a mí me parece. Ahí empieza el problema. La fe no es pues un menú en donde yo elijo con lo que me apetece, lo que me viene bien, lo que está de acuerdo con mis opiniones, lo que está, y de tal manera que vivo de acuerdo esa fe, pero con mis ideas, o bien que son parecidas a las mías, pero dejando a un lado lo que no me gusta, lo que no encaja conmigo y lo que no me viene bien.
termino haciendo un Dios a mi medida. ¿Y saben qué? Y lo peor es que ni puedo construirme una fe sin los demás, ni contrastar y discernir honestamente para ir purificando y madurando lo que fuera necesario. No puedo ignorar o rechazar a los distintos por el simple hecho de serlo, ni estar siempre a la defensiva y con el impermeable puesto para todo lo que no vaya conmigo. Más bien eso es propio de las sectas. No vayas a casa de tu mamá porque ya ves que ella no quiere ser pues como nosotros. Tienes miedo no sea que se vaya a regresar otra vez al catolicismo. También quizás es propio de los partidos políticos, pero no es del cristiano. Como dice San Pablo, el criterio principal ha de ser el bien común, la construcción del cuerpo de Cristo. Pasemos entonces, dejando este tema de que si la fe no es cuestión de sentimentalismos ni de ideas prefabricadas a las que me aferro, tampoco la fe es una simple costumbre o tradición. Eso es muy común. ¿Cuántas veces no habrán escuchado, o a lo mejor hasta haberlo dicho? Oye, ¿eres católico? Sí, mis papás me bautizaron, soy católico. O si te preguntan, ¿por qué eres católico? Porque mis padres son católicos. Y que a menudo se queden cumplir con ciertos ritos y obligaciones religiosas. Eso puede ser un buen comienzo, claro. Pero después hay que personalizar, madurar y aplicarlo en la propia vida. Trabajar y buscar el encuentro personal con Dios y responder a la propia vocación, al llamado que Dios te hace. Es decir, traducirlo en obras. Aquí viene otro punto también muy arraigado. Muchos hemos construido la fe como si fuera un tranquilizante. A eso se reduce, porque me ayuda a sentirme bien o a evadir la realidad en ciertos momentos. Creer en Dios es sin duda fuente de paz, consuelo y serenidad, pero la fe no es solo un agarradero para los momentos críticos. Yo cuando me encuentro en apuros, acudo a la Virgencita, acudo a San Juditas y así le puedo hacer la lista. Esa es la fe que yo tengo. Ay, vieras cuánta devoción, cuánta fe le tengo a tal o cual santo. Me ha sacado de tantos apuros, pero nada más. Entonces, cuidado, porque la fe, dice, es otra cosa. La fe es el mejor estímulo para luchar, trabajar y vivir de manera digna y responsable. Es un impulso la fe para levantarme y salir adelante cuando las cosas me vienen mal. Para comprometerme y transformar la realidad. A Jesús su tarea misionera le trajo muchas complicaciones y acudía a su Padre en oración. No tanto para sacarle favores, como se decía antes, más bien como para preguntarle cuál era en cada momento su voluntad y para contar con su fuerza. También es muy importante, por último, ya que estamos hablando del tema de lo que no es la fe, podrían muchos caer en la tentación de que la fe es como un simple conjunto de recetas morales o autoexigencias con las que podemos estar en orden delante de Dios. Es muy limitada la fe que se centra en corregir los defectos, fallos, debilidades personales, donde el yo y mi propia perfección son el centro de mi examen de conciencia y de mis propósitos. El amor es lo que debería ocupar ese centro, mi entrega, mi servicio, mi compromiso en favor del reino de Dios. Es cierto que cometemos errores, es cierto,
que estamos condicionados por los defectos y hábitos que nos cuesta mucho corregir. Es cierto y nos cuesta librarnos de la idea de que por eso Dios nos rechaza y nos condena. Muy luminoso de lo que nos decía la carta de San Juan. Si nos comprometemos con un amor práctico al hermano, ya no tenemos que tener miedo de nuestras miserias, de nuestra fragilidad y ni siquiera del juicio severo de nuestra conciencia, de lo que ésta pueda reprocharnos. Podemos tranquilizarnos porque Dios es más grande que nuestra conciencia. Eso es muy, muy importante. Para concluir, es muy importante, oigan bien esto, el amor a los hermanos, 1, la justicia, 2, y el trabajar por la comunión, el construir un mundo mejor para todos, son los frutos que el Señor espera de sus sarmientos, de ti y de mí. Eso es muy importante. ¿El que sembró uvas va a esperar sandías? No, espera uvas. Así Dios, lo que sembró en ti es lo que Él espera cosechar. Y es la pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Qué estamos nosotros ofreciendo como respuesta a lo que el Señor sembró? Dejemos de mirarnos tanto a nosotros mismos y nos preocupemos más bien en producir las uvas que quiere Dios, para que la obra de Jesús fue vivir entregándose. Que su savia en nosotros tiene que producir lo mismo. Aunque el sarmiento pueda ser feo, imperfecto o estar muy retorcido por la vida, si permanecemos unidos a la vid, daremos frutos, que es lo que le importa al dueño del viñedo. ¿Sí está claro? Esto es muy importante. Muy importante. La verdadera fe tiene sobre todo 3 grandes pilares, según lo que la liturgia de la palabra nos ha enseñado hoy. Primera, la verdadera fe se cimenta, se sostiene sobre la palabra de Dios. Hagamos cuentas. ¿Cuántos de nosotros de veras tomamos en serio la lectura de la palabra de Dios? No solo cuando la escuchamos en misa, no. La de todos los días. La lectura personal, el estudio personal de la palabra. La palabra de Jesús que permanece en nosotros y nos va limpiando, podando, purificando para que aumenten los frutos de amor. Si mis palabras permanecen en ustedes, así dice Jesús. Por tanto, en el encuentro frecuente con la palabra, tanto en nuestras celebraciones y en nuestra vida espiritual, no puede estar ausente la palabra de Dios. Segundo pilar, la Eucaristía. Si lo primero es complicado, lo segundo se pone peor. Cuantísimos hermanas y hermanos católicos viven sin la Eucaristía. Y no me refiero solo a venir a misa, me refiero especialmente a participar de la Eucaristía, a recibir la Eucaristía. La Eucaristía es importante, necesaria, imprescindible, no como algo obligatorio, como un precepto que cumplir, sino como la fuerza que necesitamos para amar y entregarnos por Cristo, en Él, con Él y en Él. Comulgar no es simplemente comer un pedazo de pan, sino ir haciendo de mi vida un pan que se parte, se reparte y se entrega en memoria suya. Comulgar es identificarme con el Señor y permitirle que se entregue hoy a través de mí. Si Cristo en la mesa del altar se hace pan y se parte para que yo lo reciba y coma, es exactamente lo mismo en lo que yo me tengo que transformar. En ese pan para que otras personas también se alimenten y coman. Y por último, en tercer lugar, el tercer pilar es la comunidad.
La comunión con la vid es al mismo tiempo inseparable. Comunión con el resto de los sarmientos. La Eucaristía no es un alimento privado para mí, para mi devoción, para mis necesidades individuales, para hacer yo mis rezos a solas. La Eucaristía es una comida fraterna. Si la consecuencia de mi comulgar no me lleva a implicarme con la comunidad de hermanos, si no me lleva a sentir la necesidad de caminar con ellos, será otra cosa distinta a lo que quiso el Señor, cuando dijo: tomen, coman y ámense como yo los amo. Al final, lo que permanece pues es el amor, que es lo que nos mantiene vivos. Hermanos, ahí están los tres pilares. Para vivir auténticamente nuestra fe, primero dije, estudiemos si estamos atorados en alguna cosa que no es la fe. Y segundo, descubramos que la fe tiene que estar presente y alimentada como el sarmiento de la vid, de la palabra, de la Eucaristía y de la comunidad. No se puede vivir nuestra fe a solas, de manera independiente, sino junto y al lado de nuestros hermanos. Vamos de pie, todos juntos, a participar respondiendo a la palabra que se ha proclamado y que les he acompañado en esta reflexión, pidiéndole a Dios reciba la respuesta a través de la oración del credo. Rezamos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo y se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a Jesús resucitado como los sarmientos a la vid, presentemos nuestras plegarias. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado en la extensión de su reino. Oremos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anunciado evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección. Oremos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, guíe a los responsables del mundo financiero y, colaborando con los gobiernos, regule los mercados financieros para proteger a los ciudadanos de su peligro. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, conceda a todos los trabajadores, especialmente a los de la construcción, una vida digna y plena, como resultado de sus esfuerzos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser sal y luz para la humanidad que desconoce la victoria de la resurrección. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Oremos, hermanos, por todos los niños, las niñas a quienes acompañamos en su celebración el día 30, para que Dios nuestro Señor los bendiga. Jesús amaba a los niños y nos invitó a ser como ellos.
Que el Señor bendiga a todas las niñas y niños de nuestra comunidad, de nuestras familias, para que el esfuerzo de todos, ellos también conozcan el camino que nos lleva a Jesús. Oremos al Señor. Oremos por nuestros hermanos de la adoración nocturna, que ayer anoche celebramos la vigilia mensual correspondiente pues a este mes de mayo, para que el Señor siga animando su propósito de continuar con esta devoción y este compromiso de servicio, de entrega y de espiritualidad aquí en la parroquia. Oremos al Señor. Por nuestros hermanos diáconos permanentes o casados, como le llamamos, nuestros hermanos diáconos, con quienes me reuní ayer por la mañana aquí en la parroquia, 9 diáconos de los 12 que hay en la arquidiócesis, para que el Señor siga animando su vocación de servicio, y también por los aspirantes al diaconado, los que están próximos a ordenarse, para que el Señor siga animando su vocación y entrega. Oremos al Señor. Por el seminario del Buen Pastor, que ayer concluyeron su trabajo de manera virtual con las parroquias a donde están asignados. Ayer se evaluó el trabajo de todos los párrocos con los seminaristas y los padres encargados, para que el Señor siga fortaleciendo la vocación de quienes son llamados a la vida sacerdotal. Oremos al Señor. Por los adolescentes de pandillas de la amistad y de pastoral juvenil, los jóvenes, para que sigan con su trabajo de evangelización a todos los adolescentes y jóvenes de nuestra comunidad parroquial, para que a través de su testimonio y entrega, muchos más jóvenes y adolescentes se acerquen y sigan a Jesús. Oremos al Señor. Dios nuestro, que nos has unido a Cristo como sarmientos a la verdadera vid, escucha nuestra oración y danos tu Espíritu Santo, para que, amándonos los unos a los otros, demos frutos abundantes de santidad y de paz, por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Decimos todos la oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Nos podemos sentar. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que, así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leopoldo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son ustedes invitados a participar del banquete del Señor. Los hermanos que van a comulgar permanezcan de pie en su lugar. Los demás permanecemos sentados en oración.
los hermanos que no han podido comulgar sacramentalmente, especialmente los que siguen la transmisión, de pie o de rodillas, hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Permanecemos sentados. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios del cielo, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en sus corazones, los llene de su amor y los mantenga siempre unidos a su Hijo Jesús. Vayamos en paz.